Hola a todos. Hola. Hoy nos encontramos en un supermercado en Colombia. Vamos a enseñaros cuáles son los productos que hay, los precios. Nos encanta este tipo de vídeo, mostrar la vida real en el país, cómo es que compran los habitantes del país. Así que hoy acompáñenos en este supermercado en Colombia. Aquí ya vemos detergente de la ropa, uno de estos que es en polvo y se cuesta $14 más o menos. Sí. 54.000 pesos colombianos y son 4 kilos. Dice que dura, bueno, quién sabe, para muchísimos lavados. Pone, no pone. Vamos a ver aquí otros productos. Este aquí es un poquito más barato, pero ya son 3,3 kilos. 38.550 pesos colombianos. Papel higiénico que se usa en todas las casas. Aquí vemos el paquete con 4 rollos. Son 10.500 pesos colombianos, más o menos 2 euros, no, $2.70. Y vemos un paquete así más grande con 12 rollos, 26.650, que más o menos son unos $7, $8. Vamos a decir así aproximado porque para no estar haciendo los cálculos. Pero este es el valor, papel higiénico. Obviamente nosotros estamos hablando de una marca, pero hay muchísima variedad. Fijaos la cantidad de marcas que hay aquí. Por ejemplo, por el mismo precio de $7-8 en esta marca. Bueno, en esta también son 12 rollos, entonces es el mismo precio. Pero bueno, hay muchísima variedad. Entonces Puede tenéis... ser que algunos de ellos son más baratos y otros más caros, ¿no? Así que tenéis donde escoger bastante aquí. Comida para nuestros pets, que es muy importante. Un paquete de estos, por ejemplo, es más o menos $8 y algo. Esto más o menos lo mismo. Los dos tienen... No, esto tiene 3 kilos. Y esto 1,5, entonces más Así barato que es este. Este mucho más. Y tienen también bastante variedad. Varias marcas. Esta un poquito más cara, esta marca. Aquí también vemos producto para lavar los platos, ¿no? Lavaloza. Vemos, en fin, este que es el típico bote, ¿no? 750 mililitros. Pues $2 y algo. Se ven bastantes productos para limpiar los platos, pero no muchas pastillas de lavavajillas. No sé si es común tener lavavajillas aquí en Colombia o no. Podéis ponernos en los comentarios, porque no estamos encontrando aquí en las estanterías Sí. las pastillas de lavavajillas. Muy buena pregunta, porque realmente es verdad. Vamos ahora a las bebidas. Vamos a ver cuánto cuesta la Coca-Cola en Colombia. Una botella de estas grandísimos. ¿Cuánto es? 2,5 litros. 2 litros y 25. Esta es 2,5 litros. Ah, Fíjate la bombona que es. y cuesta lo mismo que el otro, que es un poco más pequeño. Son 8.800 pesos colombianos. Sí, que es más o menos $2.40. Vamos a ver aquí esta bebida que es colombiana. Es una botella de 1,5 litros Sí, y el precio es 4.110 pesos colombianos. más o menos $1. $1. Medio precio del Coca-Cola, pero obviamente la botella está un poco más pequeña. Bueno, y estos productos también que son aquí colombianos. Esta cola Postobón, un poquito más barata todavía. Nunca he visto. Toronja también. ¿Conocéis en vuestros países esta bebida? Toronja. Aquí esta también fue la bebida que probamos en Bogotá. La ya. cola Román. ¿Verdad? Y esta botella tiene 1,5 litros. Pero no, ¿Y el no tiene precio? precio. No aparece por aquí. A ver.
2000. 2100 100. pesos colombianos. Menos que $1. Bueno, llegamos a la parte de snacks. Podéis ponernos aquí en los comentarios cuáles son sus snacks favoritos aquí los colombianos. Vamos a ver por qué no los conocemos. Hay estos de todito, limón intenso, de todito mix. Ah, es un mix de, dice, tocineta, patatillas margarita, Doritos y cheese tris. Qué raro, nunca he visto un mix así. Así que compráis este, ya tienes ahí todo el... ¡Oh, mira! Aquí hay de chicharrón. Ah, ¿Os gusta este de chicharrón? Todavía no lo hemos probado, pero No. nosotros no comemos normalmente este tipo de snacks. Pero es interesante ver. cuesta 8.950, que es más o menos $2 y algo. y 50, más o menos. Aquí los típicos, estos los hay en todos lados. Los chitos. Sí, esto es menos que $1. Ajá. Aquí vemos también tipo nachos. Se llama tostacos. Tostacos picante. Y maicitos limón. Más o menos también $2 y algo cada uno. Es el paquete con 200 gramos. Fíjense, Malta. Pony Malta. No sé. Ah, porque tiene energía, es energético. Es por eso que se pone Pony. ¿Y cuánto cuesta? 4.000 pesos. Y nos vamos a ver otro pasillo. Bueno, esto es un hipermercado, entonces es grandísimo. gigante. Hay de todo. Incluso hay otras cosas que no son alimentos y bebidas. Hay ropas, en fin. Aún no recorrimos prácticamente nada, pero hay muchísimas cosas. Vamos a ver aquí, por ejemplo, este... Fíjense esta ¡Buah! botella. Es muy grande. Es 1 kilo de ketchup. ¿Cuál es el precio? Aquí. 26.550 pesos colombianos. Aquí la mayonesa también, Heinz, 10.300. Y, a ver, galletas, bizcochos de wafer. ¡Oh! Sí, Este es un wow. paquete gigante. Gigante. Aquí, esta es de la marca aquí del supermercado. Sí. ¿Cuántos gramos tiene esto? 432. Y el precio, 7.480 pesos. $1.50. Wow, pero es cantidad. Sí, Realmente en este supermercado se venden paquetes gigantes. Por este precio es bastante bien. Aquí también Oreo. Ajá. Y Pero hay de diferentes sabores. Es como un paquete ya sortido. wow. Y tiene un valor de 15.000 pesos colombianos, son 432 gramos. Realmente no he visto mucho esto, que ponen diferentes productos juntos, Ajá. que ya venden así, porque normalmente coges lo que quieras, ¿no? Ajá. Pero esto aquí, Es esas galletitas saladas. sí. Y- Y después el postre, ¿no? Ajá. ¿Y cuánto cuesta esto? Son 12.000 pesos colombianos. Aquí vemos, estas galletas son españolas, son importadas de la marca Gullón. Y por ejemplo vemos estas, Gullón Desayuno, son Un paquete de 200 200 gramos. ya, gramos. Y el precio 16.700 pesos colombianos. Me imagino que serán un poco más caras porque son importadas. Pero tienen aquí todas estas variedades de la marca española Gullón con 0 azúcar. Estas galletas de Quaker tiene como un yogur arriba. Ajá, tiene buena y- pinta. ¿Cuántos gramos? 200 gramos. 12.350 pesos colombianos. A mí me encantan las galletas, pero he dejado de tomar porque, No se puede. claro, siempre que abro un paquete no puedo comer 1 o 2 galletas. Al final empiezo a comer más y me acabo todo el paquete, entonces tengo que controlarme. Yo quiero saber una cosa.
Lo sé y conozco que en España, por ejemplo, es normal tomar galletas por desayuno. Sí. En Estonia absolutamente no, porque nosotros tenemos totalmente diferente noción, que las galletas no son sanas. Entonces, quiero saber los países que también comen galletas por desayuno. Sí, en España es normal, al menos en mi infancia, siempre comiendo galletas, incluso mojándolas en la leche, o también alguna gente pues poniéndolas dentro de la leche y después... O colacao, me dijiste. Claro, leche con colacao, leche que es un cacao que se vende en España y, en fin, mojando con galletas o tirando las galletas en la leche. Yo no, pero sé de alguna gente que lo hace y después con la cuchara coge las galletas ya empapadas. En fin, es algo que al menos en mi época de infancia en España todo el mundo comía eso por la mañana de desayuno. ¡Wow! Aquí llegamos a los dulces y me estoy acordando que estos Stash nos trajo desde Colombia cuando nos visitó. Sí. Estos son estos tipo tofe. Un paquete Fijaos. de estos. 40 tofes, Sí. 160 gramos por 7.290 pesos colombianos. Unos $2. Aquí hay muchísimas variedades, ¿eh? Díganos. Mira, vamos a hacer esta toma aquí y ustedes, principalmente los colombianos, no sé si hay estos productos en otros países, nos coloquen cuáles son sus favoritos. Veo por aquí cintas, veo por aquí los típicos ositos, estos trululú, lenguas, gusanos, sapitos, besos, en fin. Si ven alguno aquí que no mencionamos, nos pueden escribir y decir cuáles son sus favoritos. Super coco. Ah, ya, estos son de coco. Turrón, super coco turrón. Este es un paquete de 250 gramos por 11.200 pesos colombianos. ¿Eso es dulce de leche? Parece por el dibujo, se llama arequipe. Es similar. Pero todos ellos dicen arequipe. Sí. Arequipe, tarrina, arequipe. Entonces no es dulce de leche, ¿no? No, pero puede Pero ser. parece. Ajá, Tal vez se llama arequipe aquí. ajá, puede ser. Ah, mira, aquí dice dulce de leche. Yo creo que igual se llama arequipe aquí en Colombia, el dulce de leche. Pues quítenos esa duda, si es así o no. Pero vemos aquí, por ejemplo, estas tarrinas, que están a 7.000 y algo pesos colombianos, 250 gramos o 220 gramos. Y aquí ya una tarrina más grande de medio kilo por 13.650 pesos colombianos. Me encanta dulce de leche. A mí también. Es irresistible. Podría llevar hasta para mi madre. Ah, pues. Pero no sé si es dulce de leche. Pero o luego no. a lo mejor, como es medio líquido, líquido. medio pastoso, no te lo van a dejar pasar. Me acuerdo una vez viajando desde Brasil, llevábamos también un dulce de leche argentino que habíamos comprado allí y pusieron muchas pegas para pasar en el aeropuerto. Café. Ah, Este es un paquete de 400 Café gramos. El precio 23.900 Sí. pesos colombianos. Es café molido, 400 gramos. Aquí el aguardiente local antioqueño Wow. se cuesta más o menos $15 por un litro. Y tiene solo 24 grados, parece. Sí, parece. Y fijaos la botella gigante que hay aquí. Wow. ¿Cuánto tiene Una ese? bomba. Este tiene 1 litro 750. 50, ya. Casi 2 litros. Sí. Y creo que el precio es ese 93.500 pesos Ese es- colombianos. Es este. Aquí huevos. Ah, vamos a los huevos. Los huevos también es algo que a todo el mundo le gusta conocer el precio para comparar. Sí, claro, porque casi todos comen huevos, ¿no? Ajá. Así que Yo vamos veo a ver. aquí que más o menos una docena de huevos cuesta esto. 9.900 pesos colombianos. Porque aquí los precios son más o menos lo mismo.
en una docena. Sí, todos los precios más o menos. Este un poco más caro, 10.900. Este ya... Ah, no, pero estos son 2 docenas. Sí, 2. 24.800. Esto también 2 docenas, 18.500. La verdad hay bastante variedad también de huevos. Sí. Y lo que me estoy fijando es que todos los huevos son marrones. Ah, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en España o en Estonia hay huevos blancos y marrones. Sí. En otros países también que hemos estado, Brasil, en supermercado. Aquí se ven todos marrones. ¿Verdad? No sé, nos pueden decir si hay huevo blanco aquí también o solo marrón. Pero bueno, bastantes tipos. Avena. Avena, flocos. ¿Esto es cuánto? Son 1 kilo. 1 kilo. 30.400. Leche aquí. Oh, Leche. Estos son aquí un pack. Son un pack de 4. 4 litros por 34.600. Aquí vemos el litro suelto. 8.650. Sí. Esta es entera. Esta deslactosada. Prácticamente el mismo valor, 8.920. Pero una cosa que es raro para mí es que en Estonia siempre venden leche en la nevera y hay que ponerla en la nevera. Pero no he visto en los países latinoamericanos leche en la nevera. Porque la leche creo que está en la nevera es fresca. Aquí esta es leche pasteurizada. Pero Entonces, entonces no hay leche fresca. pues no lo sé. Eso si venden también leche fresca aquí en los Porque en supermercados. Estonia no... Tal vez hay, pero la gente no consume esto. Ajá. Cereales, Kellogg's, por ejemplo, que es una marca muy conocida, ¿no? Ajá. Es el paquete con 200 gramos. 11.100. Esto también es un desayuno típico en España. No en solo. Estonia ya no tomamos porque sabemos que no es sano. Pero también hay en el supermercado. Hay. Tú no tomas, pero hay otra gente que sí, si no, no Bueno. estaría en el mercado. Entonces, es otro desayuno típico en España, galletas o cereales. Este tipo colorido. Ajá. Este tiene un precio de los 200 gramos, 13.750. El precio es de este. Ah, ok. Entonces es 18.450, son 250 gramos. Mira, Kellogg's de SpongeBob. Ah, Bob Esponja. Este tiene ¿cuánto? 130 gramos y el precio 10.900. Fíjense que hay también leche en bolsa. Ajá. Bueno, en Estonia son packs también. tenemos, pero estos ya también Con packs. 6 y el precio son 35.990. Son 6 litros y 600. Siempre es más económico comprar en bolsa. Una esquina aquí muy importante en este supermercado porque todo el mundo hace arepas, ¿no? Así que 1 kilo de harina pan, por ejemplo, que consume mucho, vamos a ver, 3.000, 590 pesos. pero hay de otras marcas, ¿eh? Hay otras. Más esta- o menos el mismo precio. Doña Arepa, también 1 kilo, 3.000 y algo. Y incluso hay otras también, el mismo precio más o menos en todas ellas. Arepa. Hay realmente muchísimas marcas porque habrá muchísimo consumo. Este paquete gigante. Wow, estos 100 son porciones. 2 kilos y medio por 11.000. Ah, pero esto es harina de trigo, Ah, ya. no es harina de maíz. Ah, Sí. me engañan. Aquí vemos también latas de atún. El precio es una lata con 104 gramos, 8.400. Ujú.
Aquí vemos también aceite español, Carbonel. No vemos el precio. Leche condensada. Es 600 gramos. ¿Es esto? No, No. es esto. Es este aquí el precio, 13.950. Aquí también. En lata es más caro. Porque en lata 393 gramos, 13... Con 13.500. Sí. Aquí vemos también miel. Miel de abeja. Dice 614 gramos por 28.300. O esta otra, por ejemplo, dice Bon Miel Artesanal 500 gramos, 26.150. Qué botellas grandes de aceite, Wow. Esta es importada de España, la ¿Verdad? española. ¿verdad? ¿Cuánto cuesta? Oh, Es... ¿Cuántos litros viene aquí? no sé, 6. Son 5 litros. 315.500 pesos. Wow. Pero obviamente es importado y son 5 litros. Aceite de oliva. Ajá. Ahora, esto es aceite de girasol. ¿Y son cuántos litros aquí? 2 litros 700 y cuesta 53.300. Un producto importante también es pasta, ¿no? Porque Ajá. todo el mundo come pasta. Así que, no sé, unos espaguetis, por ejemplo. Aquí un Está- porción de 250 gramos. Ajá. Marca La Muñeca. Cuesta 2.300. Aquí otros, no sé, más grandes aquí de 1 kilo. Estas conchas. En fin, diferentes por 6.400. Ah, fíjense que hay conservas de España aquí. ¡Wow! Estas conservas son de mi región en España, de Sí, Galicia. de Galicia. Albo y Pai Pai son de allí, de Galicia. Y una anécdota, yo estudié ingeniería industrial en Vigo, en Galicia, y en el campus de la ciudad, de la escuela de ingeniería, justo debajo de la escuela de ingeniería estaban las naves de la industria esta, de Albo. Allí hacían harinas de pescado. Muchas veces yo estaba en clase y se sentía el olor de las harinas de pescado llegar hasta la facultad. Entonces, bueno, creo que ahora han movido, ya no están en Vigo en esa localización, pero aquí están conservas Albo desde Galicia, España. Y vemos el precio, por ejemplo, este bacalao a la vizcaína, pues 37.950. Las tamburiñas también, Sí. 45.000. Mi favorita, samburiñas. Siempre que vamos a España, ¿qué es lo que compra Ingrid en el supermercado para llevar para Estonia? Samburiñas. También chipirones y calamares en su tinta, me encanta. Ajá. Así que está presente aquí en Colombia también. Una comida muy importante que es arroz. Aquí unos paquetes de diferentes tamaños. Aquí 2,5 kilos. Aquí 5 kilos. Wow, 5 kilos, fijaos el tamaño del saco. El precio, 14.810. Mira, voy a cogerlo para que veáis el tamaño. Es gigante, ¿eh? Sí, Va para comer mucho arroz, para Sí, preparar muchas seguro. paellas. sí. Y bueno, hay diferentes marcas. Esto que es del supermercado, Ajá. pero hay otras. Vemos esta que es un poco más cara, poco son más caro, 5 sí. kilos por 19.950. Las marcas del supermercado suelen ser más Un baratas. poquito más, sí. También habichuelas, ¿Esto cómo se llama aquí? Frijol. frijol. Aquí en Colombia se le llama frijol.
Y esta, por ejemplo, es 1 kilo y el precio 8.900. Vamos a ponerla bien para no desorganizar la estantería aquí a los repositores que están en el supermercado. Azúcar. Azúcar de esto tiene Medio kilo. medio kilo, 2100. Entonces, bueno, ya tenéis una idea de cómo endulzar vuestra vida aquí en Colombia. Este es azúcar moreno, que normalmente es más caro en casi todos los lugares. Sí, tiene doble de precio. Ah, no, pero No. es 1 kilo. Sí, es 1 kilo, 4.150. Entonces está incluso un pelín más barato Ah, en proporción que ¿ves? comprar el paquete de medio kilo de la blanca. Este aquí, ajo, venden así, ajo. crema, es crema de ajo para poner en la comida. Bueno, está bien porque no me gusta cortar ajo. Ajá. Y cebolla también, pasta de cebolla. Mm, Por ejemplo, un bote con 230 gramos de esta pasta de cebolla, 6.170. Y la crema esta de ajo, 6.660. Un poquitín más caro y prácticamente los mismos gramos. mira, que venden achiote aquí. Ah, color con achiote. No sé si es algo así, no es puro achiote, es solo No color. sé. Pero estos son 100 gramos, tiene un precio de 4.000. Y bueno, nosotros hemos probado en nuestro viaje a México la cochinita pibil. Sí. Sabemos que se prepara con el achiote y ahora mismo también cuando llegamos a Estonia lo que hicimos fue buscar cómo conseguir preparar nosotros la cochinita pibil y conseguimos comprar achiote importado de México en Estonia. Así No que- es barato, pero se dura bastante tiempo, entonces está bien. Nos sorprendió ahora aquí algo, ver que en las cebollas, por ejemplo, pone como que se vende medio kilo. El precio del medio kilo, 1.550. Esta es la cebolla blanca y aquí la cebolla morada, que 2.550 el medio kilo. Sí, todo es por medio kilo. Ajá. Esta es la yuca. Aquí vemos medio kilo, 3.280. Aquí las patatas también, 1880 por medio kilo. Medio kilo. Mucha patata. Aquí hay otras también que vienen ya con esta redecilla. Dice 3 kilos por 11.280. Me imagino que será otra variedad, Sí. aparte de venir así empaquetada. Y esta patata pequeñita también, que dice el medio kilo, 4.950. Este tipo de fruta cortada que siempre es muy caro, ¿no? Al menos en Europa. Se cuesta aquí este mix 7.200. 200. Son, ¿cuánto? 300 gramos y lleva mango, fresa y kiwi. Pero es casi $2, creo. Entonces también bastante caro, ¿no? Aquí también zumo de naranja, jugo de naranja 100% natural. Entonces el litro sale a 5.940. Y fijaos el tamaño también aquí. Son 3 litros, 16.940. Y esto aquí de mandarina. Estaba viendo que tiene un color diferente. Mandarina un poquito más caro, los 3 litros, 23.320. También hay fruta congelada. Por ejemplo, fresas congeladas, 7.360. Ah, mira, maracuyá. Bueno, llama granadilla. Pues es medio kilo, 7.810. El coco, ¿cuánto coco cuesta? seco. Vemos medio kilo,
3.900. Aguacate, tiene una pinta buenísima. Sí. Es medio kilo por 4.650. Lo colocan todo aquí, haciendo la montañita perfecta aquí, muy bonita. Son muchísimos. En Estonia cuando vas a comprar aguacates hay como 5. Y hay que escoger lo que no es demasiado verde o que no está ya mal. Aquí vemos maracuyá. Maracuyá. Sí, es maracuyá, maracuyá. Y vemos aquí medio kilo por 6.580. Esto es la fruta que dicen que es como tomate, ¿no? Ah, creo que es ese tomate de árbol. Y creo que es... Sí, tomate de árbol. Es 1 kilo 5.600. Sí. No habíamos conocido esa No. fruta antes. Fue aquí en Colombia que fuimos a tomar el desayuno y había esta bebida de tomate de árbol y nos gustó mucho el sabor. Los limones también, que están a medio kilo, 2.600. El plátano, que aquí se llama banano, Es medio kilo, dice por, ahora mismo dice ahorro 650, medio kilo, pero está con descuento, claro. Aquí tenemos carne de cerdo que ya está empaquetada. Son, dice, pierna de cerdo, parecen así unas tipo chuletas, pero el precio es por kilo 19.980. Vamos a ver otras piezas así de carne diferentes. Esta dice carne de cerdo bondiola. El precio es de 28.950 al kilo. Parece así una carne más para colocar a asar, así para hacer un sí, asado. o en el horno. Ajá. Y vamos a ver de ternera, de vaca. Esta es, le llaman a la pieza huevo de solomo, debe ser solomillo. El precio es 33.000 por kilo. Vamos a ver algún otro corte así de res, de ternera, como le llamen en su país. Este dice solomo de búfalo. El precio del kilo ya es más caro todavía, 57.900. También parece así una pieza como para preparar así Sí. un asado, un churrasco. Esto aquí también dice sobre barriga, es de res y el precio es de 38.900 el kilo. Bien empaquetado, paquete súper fuerte este. Vamos a cerrar ya esta visita al supermercado con alguna cerveza y vemos aquí, por ejemplo, esta es un pack con 12 por 34.350. Es marca Póker. Y esta cerveza Águila, que vimos mucho aquí en Colombia, y es una lata de 330 ml por 3.290. Aquí también hay Águila 00. Los packs, bueno, hay diferentes variedades. Y bueno, pues este ha sido un poco nuestro recorrido aquí por un supermercado en Colombia. Esperamos que les haya parecido interesante y que hayamos de alguna forma mostrado pues cuánto cuesta hacer la compra aquí en Colombia. Y desde aquí agradecerle que hayáis visto este vídeo hasta el final y como siempre pediros para suscribirse a nuestro canal si le gusta nuestro contenido. Es totalmente gratuito y eso nos ayuda muchísimo y los esperamos en el próximo vídeo.
Chao. Chao.